Hola, buenos días. Les doy la bienvenida a este primer capítulo, espero de muchos, en que les compartiré un poco de lo que he llegado a pensar desde las ciencias ambientales. Gracias a profesores, gracias a colegas. Al ser el primero, me gustaría primero responder a una pregunta obligada cuando comento que estudio. ¿Eso qué es? Pues mira, se trata de una mezcla entre ciencias naturales y sociales para abordar la crisis ambiental, entendiendo el ambiente como un sitio donde se dan relaciones de ida y vuelta entre el ser humano y su entorno vivo y el aparentemente no vivo. Estudiamos cómo dependemos del aliento de los árboles y demás organismos fotosintéticos, cómo sembramos, cómo explotamos, cómo contaminamos, cómo restauramos, cómo defendemos y cómo resistimos. En apenas el último respiro de la vida de la humanidad, las relaciones derivadas de cierta manera de pensar están provocando diversos problemas a escala planetaria, que podemos nombrar de muchas maneras, pero en la carrera nos gusta decirle en conjunto crisis civilizatoria. ¿Pero cómo? ¿La civilización está en crisis? Pues todo parece indicar que sí, que existan problemas como la contaminación, la pérdida de la biodiversidad, las guerras geopolíticas, las migraciones forzadas por el hambre, la injusticia y la desigualdad, problemas como el cambio climático y que tu trabajo no te alcance para vivir, entre otros, están todos relacionados y son producto de un mismo proyecto de domesticación global, el afán de dominar, sobreproducir, sobreconsumir y tener más dinero y más poder. El tema del consumismo es muy amplio y podemos debatir largo rato sobre lo que necesitamos, lo que no necesitamos, sobre los lujos, los desperdicios y lo que nos han hecho pensar que es la naturaleza humana, ¿no? Esa competitiva, voraz, con necesidades infinitas que satisfacer. En fin, una de ellas sí se posiciona indiscutible. Necesitamos comer. Pero no me refiero a la comida solo como el material para mantener vivo el cuerpo, no como calorías, proteínas y grasas para mantener nuestro metabolismo funcionando. Por temas de salud física, está claro que entre menos alimentos ultraprocesados consumamos, mejor. Pero de pronto, la cosa no es tan sencilla como comer lo que se cosecha y ya. Cuando un grupo pequeño de poderosos se sentaron a pensar sobre el problema del hambre en el mundo y se inventaron la seguridad alimentaria, propusieron maneras de asegurar una ingesta calórica para la población mundial, materia que nos permita seguir funcionando. Sin importar de qué fuentes venga, plantearon cultivos estratégicos que había que sembrar solos, en grandes hectáreas de desiertos verdes, con gran maquinaria, todo para que fuera fácil de sembrar, fácil de regar, de fertilizar, de cosechar. Pero aparte de esto, claro, sobre todo que fueran un negocio, poniendo la comida en términos de mercancía y la forma de obtenerla de la tierra en términos de producción industrial. Dejaron de lado todas las prácticas y filosofías en torno al trabajo con la tierra que nutrieron a la humanidad por miles de años. No solo las dejaron de lado, sino que, herederos del proyecto colonial, las redujeron a supersticiones. Así, eliminando el sabor, el sazón y la fiesta de la agricultura, el agronegocio con sus prácticas y agroquímicos mata suelos, contamina el agua, despoja territorios y produce alimentos, que si bien vienen de la tierra, mal vienen acompañados de pesticidas residuales, menor diversidad nutricional y pobreza espiritual. Hace poco escuchaba Humo, un podcast de Yasna y Aguilar, Pablo Montaño y Carlos Tornel, activistas ambientales, entre otros títulos. En un momento hablaron sobre desglobalizar el mundo, o por lo menos la economía, como una vía necesaria para reducir las presiones que provocan esta crisis. Me resonó porque es común escuchar el consumo local, por ejemplo, pero hasta escucharlo como lo comentaron, pude dimensionar el consumo local, la autosuficiencia, como un proyecto quizá pequeño, pero con implicaciones globales. Pongámonos a pensar que en teoría, en términos de dinero, sea barato que nuestros alimentos y otras cosas que consumimos le den la vuelta al mundo un par de veces antes de llegar a nosotros. En términos de vida no lo es, pues implica, por decir poco, contaminación, un gran consumo de combustibles, despojo y trabajos forzados. Pero consumir local no es nada nuevo, no lo acaban de inventar los hippies de este siglo, es lo que siempre se había hecho. En nuestra carrera hemos aprendido que en las formas de habitar el mundo de los denominados pueblos indígenas están muchas de las claves para el futuro, y que tiene todo el sentido. En casi cada territorio existen seres humanos ancestralmente, personas que han vivido no solo en el territorio, sino con el territorio, y han logrado más allá de un mero conocimiento. Han establecido relaciones de entendimiento que escapan a muchos de nuestros conceptos previos, pues en nuestro paradigma de lo que son las cosas,
existen muchas limitaciones para explorar otras formas de relacionarse con el entorno. Creo que vale la pena voltear a lo que ha funcionado por años, cuando aquello novedoso da pruebas contundentes de estar fallando. En estas otras relaciones de las personas con su entorno suceden conexiones más allá de la domesticación como nos gusta entenderla. Muchas veces existe el pensamiento y sobre todo la sensación de un otro ente vivo con igualdad de condiciones, lo que provoca que en consecuencia el trato sea diferente. Es así como realmente podemos actuar como un miembro más en el sistema, no como un aquel que domina todo y se encuentra en la cima de la jerarquía. Usualmente pensamos a las comunidades originarias como pueblos del ayer, de museo, de zona arqueológica. Sin embargo, hoy en día siguen resistiendo. A pesar de todos los proyectos por borrarlos, por difuminarlos junto al conjunto de ciudadanos mestizos de una sola nación, ellos siguen ahí, reclamando autonomía y con ánimo colaborativo aparte, proponen alternativas. El término justicia ambiental alude a que ciertos grupos humanos tienen mayor culpa de la crisis y que de forma irónica, aquellos con menos atribución son quienes más sufren las consecuencias. Pero aún más irónico es que a pesar de tener menos responsabilidad, muchos de estos grupos son quienes más activamente se están responsabilizando. Un gran grupo de ellos, de distintas geografías, se ha reunido continuamente. De estas reuniones ha salido la propuesta de la soberanía alimentaria, que no solo plantea tener carbohidratos para comer, sino poder decidir de qué frutos queremos estos carbohidratos y cómo queremos cultivarlos. Esta cuestión es muy relevante. En el qué y en el cómo se encuentran muchas alternativas de producción y de vida más compatibles con los límites planetarios. Actúan en forma situada y consciente de las aptitudes y limitaciones de cada tierra, en cada momento del año. No claro como nuestros proyectos, que desean megaproyectos agrícolas, utilizando plantas en donde no existen las condiciones para que crezcan, queriendo sembrar arroz en el desierto, con todo el desgaste energético y técnico que requiere, complicándose la vida y de paso, en general, complicando la vida. Dime tú, ¿por qué elegirías una barrita de cereal ultraprocesada en contra de un taco placer? Con el papa lo fresco, una salsa llena de vida y una tortilla nixtamalizada que te provea de tantas vitaminas y minerales. No solo es un taco que te nutre el cuerpo, nutre el espíritu, porque es parte de tu historia. Probablemente lo comías con tus mayores y con suerte era el fruto de un trabajo propio y era en ese momento compartido en que podías saborear en compañía de los tuyos el fin último de las prácticas productivas que les permitieron sentarse a comer. Esto que te conté, el conjunto de prácticas, conocimientos, historia, cultura en un sitio en particular, a los académicos, a las instituciones les gusta llamarlo patrimonio biocultural. A fin de cuentas, parece que necesitamos encasillar todo en un algo que podamos heredar, poseer y después ya sabemos, ¿no? Quizá monetizar. Pero bueno, no nos escapamos, hay que saber jugar. Que le llamen como quieran, mientras en los lugares en que las instituciones bajen la guardia, provocando las grietas en el pavimento, sigan floreciendo maneras de ser más amables, más conscientes, pues son ellas quienes abrirán el camino y mantendrán tierras fértiles para seguir viviendo. Probablemente los escenarios que te imaginaste al escuchar lo anterior eran ambientes rurales. Quizá te imaginaste un pueblo en medio de la sierra donde más resaltan este tipo de resistencias. Claro, donde están los campesinos. Sin embargo, tomando en cuenta lo que hay que cambiar, valdría la pena ya no pensar en espacios contrarios, uno de producción, uno de consumo, un corazón, una sanguijuela, el campo, la ciudad. Pensando en consumir local, quizá podamos ir más allá, dejarnos arropar por otras prácticas, otros conocimientos y percepciones, atrevernos a reproducir la vida. Muchos son los comentarios, memes, ideas de dejar la ciudad y alejarnos a una villa para sembrar, para tener nuestro propio huerto. Pero ¿qué tal que nos lo tomamos en serio? Que no pensamos en introducirnos en entornos al parecer naturales, sino dejar los entornos naturales introducirse de forma más activa en nuestras ciudades grises. Nunca las ciudades han dejado de estar situadas sobre un determinado ecosistema, y los remanentes de ese ecosistema aún resisten, aún cruzan vacilantes las grandes avenidas. Ante el cambio climático, se proponen las soluciones basadas en naturaleza para la resiliencia urbana. Aprovechar la frescura de los árboles para enfrentar olas de calor.
jardines de lluvia para evitar inundaciones y mejorar la infiltración del subsuelo. Pero ¿y si las ampliamos? ¿Qué tal resistencia urbana? Que no solo sean espacios verdes, sino espacios verdes productivos en los que se amplíen sus funciones, pero aparte que no solo sean funciones, que nos inviten a repensar nuestra relación con el entorno y nuestra posición en el sistema, claro, como parte de él. Todo esto tomando en cuenta la escuela de los pueblos. En el camino surgirán organizaciones, amistades, claro, diferencias, que si logramos ver como potencia y habiendo comido, quizá nos proporcionen bases firmes para remontar el resto de los infortunios que nos traerá la crisis civilizatoria, pues habrá una sólida organización local para reconstruir por nuestros propios medios nuestro propio futuro. Gracias por escucharme. En la descripción te comparto parte de los apuntes, aquellos concretos que me hicieron pensar en esto. Éxito. El guión estuvo a mi cargo. Yo soy Carlos de Luna. Y la producción de audio se la agradezco a mi amigo Abraham Altamirano, a.k.a. Mr. Hyde.